Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien todos. Aquí estamos. En el último live hemos trabajado el tema del neuroliderazgo. ¿De qué se trata esto del neuroliderazgo? ¿Qué es neuroliderazgo finalmente? Y hemos empezado definiendo justamente que para el neuroliderazgo hay que trabajar neurociencias aplicadas. Hoy por hoy, a todas las disciplinas de la organización, desde las aplicaciones comerciales hasta el gerenciamiento, pasando por entrenamientos de vendedores, es importante meterles esto a la neurociencia porque estudia el funcionamiento del cerebro. Y el estudio del funcionamiento del cerebro tiene dos grandes capítulos. El funcionamiento del cerebro de uno mismo, del profesional, del directivo, y también conocer el funcionamiento del cerebro de los interlocutores, en este caso, neuroliderazgo, de los liderados. ¿Por qué digo esto? Porque activar el cerebro de los liderados significa activar la posibilidad de que ellos acepten una relación, una conexión, y que sean proactivos, es decir, se les genera la capacidad de avanzar sobre el tema y no tomar lo que el líder dice como una orden. Ahora, para eso el líder debe conocer también su propio cerebro, su propio funcionamiento. Porque cuando hablamos de motivación, que es uno de los grandes capítulos de neuroliderazgo, tenemos que hablar primero de automotivación. ¿Cómo logramos estar automotivados con la tarea para que luego, además del ejemplo de la automotivación del líder, podamos motivar a la motivación, valga la redundancia del término? ¿Cómo se puede una persona automotivar? Miren, recuerden lo que hemos dicho. Nuestro pensamiento se guía por aquello a lo que le prestamos atención. Es decir, si tú estás prestando atención a este live, a esto que estamos diciendo, tus pensamientos están en línea con esto que estamos diciendo, con el neuroliderazgo, con estas palabras, con esta conexión, con lo que les acabo de comentar, del Congreso de Sardinia, de los programas que estamos haciendo, están orientando el pensamiento hacia eso. Entonces, para motivarse tenemos que aumentar la concentración atencional a eso, a lo que estamos dirigiendo la atención. Y dirigir la atención a algo, aumentando la concentración, hace que nuestros pensamientos se orienten, pero también al orientar esos pensamientos hacia aquello que enfocamos la atención, se van a orientar los comportamientos, con lo cual vamos a tener pensamientos concentrados, es decir, motivados en el tema, que influyen en los comportamientos que se orientan al tema. Vamos a tener necesidad de ver un libro, un material, porque tenemos sobre neuroliderazgo, y otro libro sobre neuroliderazgo y algo afín, y también vamos a tener ganas de buscar en internet qué cosas podemos, en fin, estamos en definitiva enganchados con el tema, cualquiera sea el tema, cualquiera sea la actividad. Es importante orientar el cerebro, el nuestro, el cerebro que orienta nuestros comportamientos. Eso nos genera motivación. Eso nos genera ese impulso, esa fuerza, esa inercia propia. Y esto mismo hay que involucrarlo al liderado en el mismo tema. Cuando logramos que el liderado asuma como propias las metas, los objetivos que definimos, van a empezar a poner fuerza propia también en el tema. Y esa fuerza propia va a hacer que podamos orientar también al propio liderado. Ahora, también eso es importante. Fuerza propia significa tener creatividad aplicada al tema que estamos desarrollando. Y eso se genera estimulando el hemisferio derecho, estimulando el hemisferio creativo de las personas, estimulando el hemisferio emocional de las personas. Haz que se enamoren de tu tema, haz que se crean como partícipes. Hay un viejo ejemplo que se dice, bueno, un señor estaba colocando un ladrillo sobre el otro. Esta persona tenía una actividad rutinaria. Esa persona tenía una actividad de colocar un ladrillo sobre el otro todo el día, con lo cual mucha motivación no tenía. Sin embargo, en algún momento alguien, estamos levantando esta pared. Ya no es solamente poner un ladrillo sobre el otro, está levantando una pared. Y finalmente alguien con mucha más capacidad de liderazgo dice, estamos construyendo un templo. Ya no era solamente poner un ladrillo sobre otro, estamos construyendo un templo. Entonces, los liderados tienen que ser informados, pero además involucrados en aquello que es el objetivo final, aquello que tenemos como metas hacia toda la actividad. Son parte de la organización, son parte del equipo, no son un mero mecanismo, una parte del equipo, una parte del tema. Son un conjunto integrado. Eso permite entonces lograrse a través de qué cosas. Por ejemplo, si yo les activo en el hemisferio cerebral derecho, si yo activo el hemisferio derecho del cerebro, voy a activar entonces esa
esa emocionalidad, esa creatividad, ese impulso propio, van a tomar la meta, el objetivo, como una creación propia. Y entonces estamos motivando y automotivando, motivando y automotivando como un circuito. Por cierto, todo líder tiene que tener claro qué es la neuroplasticidad, el cambio cerebral, y debe orientar permanentemente en su vida personal y en su vida profesional. En su vida de todos los días, en su vida empresarial, en su vida en familia, debe tener claro que todo lo que estimula hace cambiar el cerebro, pero tiene la capacidad, como ser humano, de orientar la percepción y percibir lo que quiere que sea influencia para su cerebro. Esto que hemos dicho en el live anterior, la semana pasada, en la primera parte de neuroliderazgo, es importante que tomemos conciencia, pero que también, de alguna manera, podamos lograr que se haga efectivo día tras día una orientación de la percepción que nos permita estimular la neuroplasticidad en la dirección que querramos, hacia dónde queremos ir con nuestro cerebro. Uno de los elementos también importantes en el neuroliderazgo tiene que ver con, por ejemplo, ¿se acuerdan del tema de inteligencia? ¿Cómo generar inteligencia? Una persona que pretende ser líder debe ser una persona inteligente, debe ser una persona que desarrolla inteligencia, debe ser una persona que sabe cómo crear inteligencia en su propio cerebro. ¿Y qué significa esto? Significa entender de qué se trata la inteligencia. Inteligencia que no es una mera capacidad de racionalidad, una mera capacidad de deducción lógica. Inteligencia es saber responder con exactitud y con precisión y con éxito algo para lo que no te preparaste explícitamente a responder. Y esto se genera con un entrenamiento, que lo podemos hacer todos, permanentemente. Una mayor cantidad y variedad de estimulaciones hace crear en el cerebro cantidades de redes neuronales. Es decir, aumentamos la cantidad de redes neuronales en nuestro cerebro. Y aumentar la cantidad de redes neuronales en nuestro cerebro aumenta la creatividad. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos mayor capacidad de conexiones entre neuronas. Al tener mayor variedad de redes que pueden llegar a asociarse. ¿Y cómo se hace? Pues información estimulante, variada, alrededor de los temas sobre los cuales trabajamos, alrededor de nuestra profesión, alrededor de nuestra actividad o alrededor del objetivo que tenemos. Entonces, mayor cantidad de información significa mayor cantidad de estimulaciones, mayor cantidad de redes neuronales. Y en algún momento tenemos que dar a nuestro cerebro el estado de intuición, el estado de inteligencia. Es el estado en que debe inventar algo. Porque no se olviden que inteligencia, intuición, es un sinónimo de creatividad, de innovación. Innovar significa crear algo nuevo. Inteligencia significa también crear algo nuevo. Porque si no fuera crear algo nuevo, sería una mera recordación de algo que ya se hizo. No sería inteligencia. Sería memoria de una fórmula que puede llegar a ser exitosa. Entonces, la inteligencia te lleva a un hecho muy interesante. A que tengas la capacidad de crear. Eso es inteligencia. Y el estado de intuición, el estado de inteligencia, es un estado de relajación, de meditación, en la que todo tu cerebro, con todas tus memorias y todas las estimulaciones que has hecho alrededor del tema en el que estás trabajando, tengan la posibilidad de generar una conexión nueva. Para lo cual el consciente debe dejar de molestar. Por eso es que decimos, el consciente, apártenlo en el momento que hay que inventar, porque el consciente tiene pocas variables que puede considerar en simultáneo. Y con pocas variables a considerar en simultáneo, hay muy pocas chances de que pueda inventar. Yo diría casi nulas. En cambio, en el estado de meditación, en el estado de relajación, es todo el metaconsciente, con todas las memorias acumuladas, incluso a lo largo de toda la historia, de tu historia, que van a tener posibilidades de conectarse. Y por cierto, en ese estado de relajación, de meditación, recuerden lo que les decía vez pasada, aumenta la capacidad conectora de las neuronas. Es decir, hay más posibilidades de generar una conexión adicional cuando justamente hay un estado meditativo, hay un estado de relajación. Y eso significa una conexión adicional, un invento,
una innovación, una intuición. Entonces, no solamente hay que saber de un tema, hay que informar al cerebro, estimular al cerebro, sino también hay que darle al cerebro el estado apropiado para que crea, de crear, para que innove, para que tenga esa chispa creativa, esa chispa intuitiva, esa chispa de creación. Y este es uno de los temas que me parece importante que lo tengamos en cuenta. Todos podemos ser inteligentes, todos podemos crear inteligencia. No se olviden lo que decíamos, nacemos con capacidades para supervivir, pero también nacemos con potencialidades para ser mucho más exitosos, inteligentes. Las potencialidades hay que transformarlas en realidad. Y este es el camino, porque el camino del entrenamiento cerebral nos lleva a desarrollar inteligencia. Y la inteligencia es indispensable para el líder. Otro tema que me parece interesante incorporarlo aquí, cuando estamos hablando de qué es el neuroliderazgo, es algo que hemos desarrollado con el nombre de neuroplaneamiento. Porque no se olviden que el líder debe también tener una visión a mediano y largo plazo, debe tener un plan. Ahora, ¿qué tan cierto es que el plan estratégico al que estuvimos acostumbrados, aquella carpeta que hacíamos todos los años, para, de alguna manera, considerando escenarios alternativos, tener previsto qué hacer si se da tal circunstancia o si se da tal otra circunstancia? ¿Recuerdan esto? Pues está perimida como forma de planear estratégicamente. ¿Por qué digo neuroplaneamiento? Porque la velocidad de cambio es cada vez más veloz, es cada vez más rápida, y los cambios son cada vez menos cuantitativos y más cualitativos, son más rupturistas. Eso significa, recuerden, que los cambios muchas veces no son los que estimamos más probables, sino que pueden ser los menos probables, aunque sí posibles. Entonces, si analizamos esta circunstancia, lo que debemos tener para neuroplanear es una incorporación en cuanto a redes neuronales suficientes para contemplar las diversas alternativas de ocurrencia de diferentes escenarios. Y el plan, en definitiva, está en el cerebro, por eso neuroplan. El cerebro, al tener conexiones neuronales para todos los escenarios y todas las alternativas, y no solamente el líder, sino también compartido con los liderados, cada uno de los integrantes del grupo, líder y liderados, tendrán redes neuronales preconectadas, contemplando las diferentes alternativas de todos los escenarios posibles. Los probables y más los menos probables. Y esto hará que cualquiera sea la circunstancia que se produzca en el futuro próximo, porque, insisto, serán cambios de los que teníamos como probables, pero también de los que teníamos como no probables, pero sí posibles. Cuando se produzcan esos cambios, la reacción del líder y su grupo será inmediata, porque ya tiene redes neuronales que soportan, que se activan rápidamente y soportan cualquier tipo de decisión. ¿Se comprende este tema? Es un tema que me parece interesante para que lo pensemos, porque somos, en definitiva, eso, una capacidad de conectarnos entre todos y dentro nuestro, entre todos nuestros sistemas de conexión. Y conectarnos entre todos, porque todo el equipo está conectado, cada uno sabe qué tareas hacer ante cada escenario, sea líder o sea un liderado. Ese es el tema de neuroplaneamiento, que normalmente lo desarrollamos con un poquito más de extensión en nuestros programas de posgrados en neuroliderazgo. Pero ciertamente creo que tenemos que pensar también que tenemos que aprender a tomar decisiones. Porque tomar decisiones no significa aplicar la fórmula que hemos estudiado con más o menos éxito en su momento. Tomar decisiones significa hacer que el cerebro tenga una ruta de éxito cuando tiene que decidir. Y que el cerebro tenga una ruta de éxito significa que tengamos ese cerebro preparado para la toma de decisiones. No se olviden que hoy, en un mundo tan convulsionado como estamos viviendo, con problemas en un sector, en el otro, en un país, en el otro, en una región, en la otra, tenemos una característica muy habitual en todos los líderes, que es su estado de estrés. Y si no, miren los líderes mundiales, el estado de estrés en que están, los problemas que en distintos países están, los que están en proceso de elecciones próximas, los que están ya con elecciones
realizadas, pero con un absoluto condicionamiento. Esto significa tener líderes que no tienen emocionalmente el equilibrio suficiente para tomar decisiones, y sobre todo por esas decisiones tan importantes que deben tomar. Entonces, fíjense, tenemos que empezar a trabajar en algo más que tiene que ver con el autoliderazgo emocional. Los líderes, cualquiera sea su dimensión, sean líderes políticos de países, o sean líderes de sectores, de empresas, de otros ámbitos, o seamos nosotros líderes de nosotros mismos, de nuestra actividad, así sea individual, tenemos que tener entrenamiento para equilibrar emociones y liderar las emociones. ¿Esto qué significa? Simplemente tener ejercicios que nos permita superar lo que seguro vamos a tener, que es un estímulo al estrés, o que probablemente las dificultades sean familiares o personales o institucionales o profesionales, esas dificultades nos provocan un impulso hacia el estrés. Y esto significa entonces la necesidad de encontrar esas herramientas, esos ejercicios que nos permitan superarlo. ¿Quieren saber un ejercicio muy simple para esto? Aprendamos a respirar. Tip de respiración. Aprendan a respirar. ¿Recuerdan? Manos en la cintura. Respiración profunda. Llenan totalmente de aire los pulmones. Mantienen llenos los pulmones. Vacían totalmente. Detienen un poquitito. Vuelven. Practíquenlo. Hagan este ejercicio. Después pueden hacer el segundo nivel. Aspiración, expiración. Inspiración, expiración. Luego hagan el tercer nivel para terminar de purificar el aire, el oxígeno. Aspiración, expiración. Hagan 10 de estas respiraciones, 10 de estas y 10 de estas. Van a ver cómo les cambia la vida. Y generen el cambio actitudinal, lo que decíamos hace un par de lives atrás. Sonrían. Rían si es necesario provocarla. Mueca de la risa, aunque si no pueden hacerlo naturalmente. Eso activa las endorfinas, cambia actitudinalmente. Piénsenlo. Es importante que lo hagamos. Estos ejercicios son parte de la ejercitación que hacemos habitualmente en nuestros entrenamientos. Y esto los lleva entonces a tener una nueva realidad, una realidad en la que somos independientes del condicionamiento, que eso es lo que quiero que logren, ser independientes del condicionamiento. ¿El condicionamiento de quién? El condicionamiento de la realidad, el condicionamiento de la vida normal que tenemos, estresada y estresante. Y a los que quieren algo más, aprendan a meditar. Háganlo 3 veces por día, a la mañana, después de mediodía, a la noche. Aprendan a meditar. En algún momento vamos a hacer un par de lives solo con esto, con los entrenamientos de ejercicios para resolver esto. Vamos a hacerlo para que podamos todos tener esa capacidad de desarrollar más y más nuestra potencialidad. Porque no solamente de aumento de conocimientos intelectuales se hace la inteligencia, sino también de prácticas, de ejercicios, de formas distintas de desarrollar el cerebro, superando las instancias tan cristalizadas que teníamos años atrás. Necesitamos entrenar el cerebro para ser buenos líderes. Bien, vamos a ver qué tal están los comentarios. Bien. La pregunta de Andrés, ¿debe el neurolíder incentivar la mayor cantidad de sentidos posibles y no limitarse a solo, por supuesto? Antes que hablar, mi estimado Andrés, hay que aprender a escuchar. El líder debe aprender a escuchar. Sentido del oído, primero, la audición, pero también la vista. Debe entrenarse a captar más por la vista, por el oído, por el tacto, por el olfato, por el gusto. Los 5 sentidos deben potenciarse. Eso lo hemos dicho en algún momento, que vayamos entrenando nuestros sentidos a captar más. Captar más significa percibir más. Eso es alimentación del cerebro. Hacer que nuestro cerebro reciba más estimulantes, reciba más
información. Y eso implica desarrollar mayor potencialidad del cerebro. Significa dejar plantadas semillas de potenciales decisiones futuras, de potenciales desarrollos de inteligencia futura. Sí, por supuesto. Necesitamos entrenar a la persona no solamente a hablar, sino también y prioritariamente a saber escuchar. No se olviden que eso es lo que ha carecido mucho liderazgo, sobre todo en algunos países. Bien, ¿qué comentarios? ¿Cómo están? ¿Qué les parece ser líderes? ¿Qué les parece ser líderes? Líderes en cualquiera sea el ámbito que estén. Líderes en cualquiera sea el país en que estén. Líderes en cualquiera sea la profesión. Es posible hacerlo. Es posible que lo sean. Muchos de los que han trascendido su profesión, trascendido su ámbito laboral, trascendido su actividad, son personas que se han ocupado, no solamente preocupado, de desarrollar su potencialidad y llevarla al plano práctico. Bien, estamos llegando al final ya. Simplemente decirles que es un placer estar en contacto nuevamente. Bien, señores, gracias a todos. Hasta pronto.